Hablar también con la doctora Carolina de Llamea, que es médica pediatra y trabaja en el área de genetista. Obviamente ella pertenece al Hospital Avelino Castelán, es el pediátrico de Resistencia Chaco, para que ustedes entiendan y conozcan también. Y hoy tienen la posibilidad de charlar con nosotros. Y qué lindo, ¿no? De charlar y aprender juntos, sobre todo de estas cosas. Yo sé que mucha gente está aprendida de la radio, así que Caro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes y bueno, y contarle un poco lo que hacemos nosotros en nuestro servicio. Bien, Caro, bueno, trabajo con Leo, bueno, yo soy Clarita, te Buen había día, dicho, y doctora. trabajo con Leo Muchas González gracias. también. Buen día. Un gusto, doctora, al Buen día. conversar con usted, perdón. Bueno, Caro, ¿hace cuántos Bueno, años está trabajando justamente? Bueno, en realidad yo comencé mi residencia en el hospital en el año 2001, en el pediátrico, hice pediatría y después me interesé mucho por la parte de enfermedades poco frecuentes y dentro de ese área tan grande que son las enfermedades poco frecuentes, dentro de las enfermedades genéticas. Entonces, bueno, hice posteriormente mi formación en el área de genética en el Hospital Garrahan. Y luego, con el tiempo, tuvimos la posibilidad de abrir el primer servicio de genética de nuestra provincia, que comenzó a funcionar como tal desde el año 2013. Ah, mira, 2013, o sea que ahí arranca justamente todo esto, que bueno, el área de genética son esas patologías que, bueno, digo yo, síndrome de Down, síndrome de Williams, síndrome de Turner, todas esas cosas, ¿no? Claro, la patología genética incluye aquellas que son de origen total o parcialmente genético. Estas que me nombraste son de origen genético, prácticamente un 100%, porque están dadas por alteraciones o a nivel en algún gen o a nivel de algún cromosoma, como es lo que ocurre en el síndrome de Down o en el síndrome de Turner. Y después tenemos un montón de otras condiciones que también no están genéticamente determinadas, pero sí son congénitas, como por ejemplo todas aquellas condiciones asociadas a algunos, por ejemplo, a la ingesta de ciertas tóxicos durante el embarazo, medicamentos, o sea, de factores externos que pueden determinar anomalías congénitas. Cómo se detecta aquellas personas, aquellas que están escuchando, aquella mamá, bueno, cómo se detectan los niños, sobre todo, para diferenciar esas patologías? Bueno, nosotros tenemos como signos de alarma o nosotros decimos luces rojas en el semáforo que deben hacer pensar por ahí, son los mismos papás los que consultan, otras veces el pediatra, el médico generalista que detecta algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando nosotros vemos algún fenotipo que es particular. ¿Qué significa fenotipo? Algunas características en sus rasgos que nos hacen pensar que hay algo distinto, por ahí que no es parecido al resto de su familia, ¿sí? Por ejemplo, el síndrome de Down tiene un fenotipo característico que nos hace sospechar enseguida que se trata de un síndrome de Down. Pero hay un montón de otras patologías que se asocian a un fenotipo característico y por ahí no sabemos decir qué son, Claro. ¿sí? Ahí es donde tenemos que empezar a buscar. Otro motivo de consulta frecuente es, por ejemplo, la discapacidad intelectual o el retraso global del desarrollo o los trastornos del espectro autista, ¿sí? Trastornos que son en el desarrollo del niño, que por ahí se los puede catalogar bien como alguno de ellos o hay veces que no, pero que no tienen un origen que uno pueda definir. Muchas veces cuando estamos frente a un niño con un retraso o una discapacidad, pensamos que pudo haber tenido algo durante el nacimiento, ¿sí? Claro. Le faltó oxígeno, tuvo un periodo de parto prolongado, y muchas veces esa es la causa. Sin embargo, otras veces ya vienen con causas previas, o sea, con causas que pueden ser ya de origen genético y que se comienza a manifestar más tarde. Otra característica, por ejemplo, son las baja talla, o sea, cuando nosotros tenemos una baja talla que sobre todo si se acompaña de desproporción de los segmentos corporales, ¿sí? Esa es otra causa frecuente de presentación. También la hipotonía es cuando tenemos un niño, un lactante con un tono muscular bajo, o sea, un niñito que tiene 6 meses y todavía no sostiene su cabeza, todavía no, menos aún se sienta, y esto por ahí más lo pueden ver las mamás que tienen otros niños y que ya dicen, el anterior se sentaba a los 6 meses y Claro. él no. A Entonces, ver. bueno, signos de alarma.
¿sí? Esos serían los más básicos. Y después, por ejemplo, cuando niños que tienen una o más malformaciones mayores. ¿Qué es una malformación mayor? Es una anomalía estructural que produce afectación en la función. Puede afectar también la estética, como por ejemplo una fisura de paladar, ¿sí? El famoso paladar leporino o labio leporino, ¿sí? Esa es una malformación mayor que produce alteración estructural y funcional. O sea, uno ve la alteración y también tiene una funcionalidad alterada. Hay otras anomalías, como por ejemplo las cardiopatías, que uno no las ve, Claro. pero determinan una alteración funcional muchas veces muy grave. Entonces, malformaciones renales, malformaciones en las vértebras, oculares, siempre que estén, que sean más de dos o que se acompañen de otras malformaciones o rasgos, también nos tienen que hacer pensar en alguna patología genética. La importancia, disculpa Leo y te doy Sí. la pregunta, la importancia también, ¿no? Del estudio del que se hace justamente cuando nace el bebé, que se le hace el estudio en los piecitos, es fundamental, ¿no? Bueno, ese es la pesquisa neonatal, que es la pruebita famosa que se hace en el talón. Lo que nos permite es detectar 6 condiciones que están genéticamente determinadas y que tienen una característica muy importante. No tienen ninguna anomalía que uno al momento pueda sospechar. O sea, uno ve un recién nacido normal, pero tiene alguna alteración genética que determina cambios a nivel muy, muy finito, muy pequeñito, molecular, que hacen que alguna sustancia que necesita el cuerpo no se produzca o alguna sustancia que el cuerpo la tiene que sacar y no la pueda sacar, entonces se acumula y se vuelve tóxica. Entonces, estas condiciones, si uno las detecta precozmente, puede instaurar un tratamiento muy temprano y evitar secuelas. Esa es la principal importancia que tienen este grupito, que son las patologías de la pesquisa, ¿sí? ¿Y hay algunos para detectar en el embarazo también? O sea, si tu nene si tu bebé va a nacer con alguna de estas patologías. Bueno, el control prenatal es sumamente importante para detectar o sea, no es que se va a poder detectar todo, pero sí algunos indicios. Uno siempre debe tener en cuenta que todo lo que sea diagnóstico prenatal son métodos indirectos, por lo tanto no son 100% seguros, sino que es un método de screening. Lo que es muy importante remarcar es que, en primer lugar, el embarazo, lo ideal es que sea planeado y que por lo menos 3 meses antes del embarazo la mujer haya empezado a tomar ácido fólico, ¿sí? Y los 3 primeros meses de embarazo, ¿sí? 3 meses anteriores y 3 primeros meses de embarazo. Es lo ideal. Porque, por ejemplo, el déficit de ácido fólico determina la aparición de algunos defectos en el tubo neural, ¿sí? No sé si por ahí los conocen, Sí, se sí. llaman defectos de cierre, como la espina bífida, el mielomeningocele, la anencefalia, son todo un grupo de trastornos del tubo neural que se pueden prevenir hasta más de un 70% tomando ácido fólico, que es una vitamina. Es una ¿Sí? vitamina, claro. Entonces, todo lo prenatal es sumamente importante, empezando ya desde antes. Luego tenemos los controles, ¿no es cierto?, que deben ser mínimamente uno en cada trimestre, lo ideal es uno por mes. Y tenemos una ecografía que es muy importante, que es la ecografía de las 11 semanas, que nos permite detectar ciertas cuestiones asociadas, por ejemplo, a anomalías cromosómicas como el síndrome de Down, que son la ausencia del hueso propio de la nariz. Después podemos tener sobre todo la más, que por ahí la que más se conoce, que es el pliegue nucal aumentado, ¿sí? Claro. Que puede estar aumentado en el síndrome de Down, en algunas cardiopatías y en algunas otras condiciones genéticas. Y después, por supuesto, los siguientes controles con ecografía, la del segundo trimestre y tercero.
Doctora, buen día, un gusto dialogar con usted. Leo es mi nombre. Bueno, Sí. preguntarle, ¿tienen una estadística teniendo en cuenta estas patologías ya en chicos que con justamente estas patologías que se mencionó anteriormente, la pandemia que tuvimos en el 2020 ha afectado en cuanto a la salud, en cuanto digamos, a la familia en sí, que no haya habido muerte, que no le haya afectado esta patología, esta pandemia, perdón? Mira, la pandemia más que nada afectó desde el punto de vista, yo creo, psicológico Sí, a toda la población y por supuesto en lo que nosotros notamos fue una disminución de los controles, no solo de los embarazos, sino también de las patologías de claro, los chicos. O sea, niños que nosotros controlábamos anualmente, no los vimos durante 3 años. sí, sí. ¿Sí? Pero condiciones genéticas o malformaciones asociadas a la pandemia realmente no lo vimos. No, no tienen una estadística. Eh, No, lo que es COVID no evaluado, al menos malformaciones asociadas a COVID, por ejemplo. claro. ¿Existen en estos últimos tiempos, a propósito, en cuanto a tecnología, avances para estos distintos tratamientos de patología, doctora? Sí, ese fue, digamos, digamos 5 años atrás, Sí, antes de la pandemia hasta ahora, sí, es como que hubo un cambio total en lo que es incluso el paradigma del diagnóstico genético. sí. Nosotros, unos años atrás, nuestro diagnóstico era más que nada clínico, o sea, nosotros es como que sumábamos puntos, ¿sí? Tiene esta característica, esta malformación, puede ser tal condición genética, Sí, hablando de que existen más de 6.000 condiciones genéticamente determinadas. Pero ahora tenemos posibilidad de estudios de gran tecnología que se hacen en el país. ¿Sí? claro. Nosotros antes el único estudio al que accedíamos era el cariotipo o estudio citogenético, que es el que hacemos actualmente en nuestro hospital, y que es como el estudio de base, ¿sí? Que va a permitir diagnosticar un 5% de la patología. El Claro. resto nos quedaba con un diagnóstico clínico y en algunos casos teníamos la opción de confirmarlo a nivel molecular. Hoy en día eso cambió totalmente. Tenemos, por un lado, los pacientes que tengan obra social, tenemos la posibilidad de canalizar a través de grandes laboratorios. En el caso nuestro, canalizamos a través de un laboratorio de Rosario. Y por otro lado, tenemos la gran posibilidad de enviar las muestras sin necesidad de derivar el paciente a centros como el Centro Nacional de Genética Médica, que está en Capital Federal, y que nos acepta todos los meses. Nosotros mandamos aproximadamente entre 9 y 10 muestras de pacientes de nuestra provincia para que puedan llegar a un diagnóstico de certeza, ¿sí? Confirmado, Claro, con el simple envío de una muestra de sangre. claro. Doctora, ¿cuál es el papel de la nutrición en este caso, en esta regulación de las hormonas para justamente estas enfermedades No son enfermedades, endocrinas? algunas. Sí, Sí, de las condiciones genéticas. Sí. Sí, bueno, sí, la nutrición obviamente que tiene una función, o sea, importantísima, tanto en sí, lo que es en el embarazo como a nivel postnatal. sí, Es lo que nosotros, por un lado, en el embarazo, el déficit, como les decía, de ácido fólico que está en la alimentación, o sea, si uno tendría una buena alimentación, quizás hasta no sería ni siquiera necesario la suplementación. Uno lo indica porque nunca sabe cómo es exactamente la alimentación de esa persona, claro. pero hay ciertos nutrientes que son sumamente importantes para el desarrollo, por ejemplo, el hierro, el ácido fólico que nombramos, ciertas vitaminas, o sea que van a influenciar directamente sobre el desarrollo del embrión. Y luego a nivel postnatal, la nutrición también tiene un papel sumamente importante porque es lo que nosotros hablamos. Por ejemplo, un síndrome de Down
es un síndrome de Down. Tiene el diagnóstico, tiene 3 cromosomas 21, tiene diagnóstico de síndrome de Down. La evolución de ese niño va a depender de muchos factores, no solo de su síndrome de Down. Va a depender de lo que tenga asociado, si tiene cardiopatía, si tiene alguna otra condición asociada, y por supuesto que va a depender de todo lo que el ambiente le dé. Entre ellos tenemos la nutrición. Por supuesto también todo el aspecto psicoafectivo, todo influye en lo que va a ser el resultado final de ese niño. Claro. Doc, y para prevenir o sea, la transmisión de padres a hijo, ¿hay algunos estudios también? En genética, cuando hablamos de enfermedades puramente genéticas, depende del tipo de enfermedad, nosotros podemos inferir el riesgo de recurrencia que pueda tener esa pareja en futuros embarazos, ¿sí? Uno, lo que nosotros hacemos como genetistas, y que es en realidad nuestro fin más importante, es el asesoramiento, o sea, poder informar a esa familia sobre riesgos de recurrencia y opciones reproductivas, ¿sí? Hay algunas condiciones genéticas que tienen riesgos elevadísimos de repetirse, ¿sí? De un 50%, incluso de un 100%, una condición en particular. ¿Cuáles serían algunas, por ejemplo? Y todas las condiciones genéticas que se heredan como rasgos dominantes, ¿sí? Tienen un riesgo de recurrencia de un 50% en cada embarazo, sea varón o sea nena. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas enfermedades? Dentro de las más conocidas, la neurofibromatosis, que es una enfermedad que afecta a la piel, produciendo manchas, café con leche. Sí. Esa es una de las más frecuentes. Después tenemos también las condiciones que afectan el tejido colágeno, como el síndrome de Marfan, ¿sí? Hay otros síndromes que acompañan con cardiopatía, como el síndrome de Noonan. Claro. Hola. Pueden llevar una vida prácticamente normal, ¿sí? Y después tenemos otras que son las que se transmiten como rasgos recesivos, que tienen un riesgo de recurrencia de un 25% en cada embarazo o de 1 en 4, que sería lo mismo. Dentro de ese grupo están, por ejemplo, las enfermedades de la pesquisa, ¿sí? Que hablábamos hoy de las enfermedades que se detectan con la pesquisa neonatal. Que es importante Entre esas está la fenilcetonuria, la fibrosis quística, la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿sí? Son enfermedades, condiciones genéticas que se transmiten con un riesgo de un 25%. Y algunos, sé que, bueno, a mí me ha tocado estar ahí, la verdad que excelente la atención en ese hospital, así que, bueno, me imagino que para mucha gente del interior también es fundamental, sí, la verdad que excelente, y recién me entero que, bueno, hasta los 16 y arriba de los 16 años se sigue atendiendo también a los chicos, no así en Corrientes solamente el pediátrico hasta los 16, sobre todo con aquellas patologías, ¿no? Doc, preguntarle también, ¿cómo es el trabajo con los padres? Porque a veces el papá es el que le cuesta más aceptar y entender, ¿no? De que el niño, bueno, nació con esa patología y que, bueno, tiene que obviamente encaminar y hacerle las atenciones necesarias. Sí, bueno, la cuestión del transmitir un diagnóstico muchas veces es difícil, no solamente para los papás, sino para nosotros como médicos también, porque uno siempre, como profesional y como humano y persona, ¿no? Se pone mucho también en el lugar del otro, y bueno, tratamos de hacer algo en conjunto, tratar de ir de a poco. Sabemos que toda familia va a pasar por distintas etapas, que no es fácil enfrentar un diagnóstico que nos va a acompañar toda la vida. Y sabemos que hay distintas etapas, y una de ellas es la negación, ¿sí? Claro. Nosotros, obviamente, si vemos una etapa de negación, podemos intentar buscar acompañamiento, ¿no? Con psicología. Nosotros estamos mucho con psicología trabajando, sobre todo en los casos en los que por ahí cuesta un poco más, pero entendemos que es algo normal, incluso por ahí que los pacientes no vengan durante mucho tiempo.
porque sabemos que todo lleva su tiempo y no significa que ellos no lo quieran a su hijo, sino que todo lleva un tiempo, todo es un proceso. Claro, para eso se necesitaría otro profesional, en este caso un psicólogo, como bien lo mencionaba, sí. ¿no, doctora? ¿Y la aceptación de la sociedad? Sí, sí. Y bueno, esa es otra cuestión. Yo creo que cambió mucho, que mejoró mucho en los últimos años, que esto va de la mano mucho de lo que es un mayor entendimiento también. Exactamente. Sí, o sea, se sabe más, entonces si uno conoce puede entender mejor las cosas. Hay más inclusión, yo creo que cambió mucho a lo que era, no sé, cuando yo era chica, ¿sí? Claro. Pero lo que es cierto también que nos falta mucho. Por ejemplo, yo veo mucha más, la gente se compenetra, se mete más, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo mucho con el servicio de kinesiología de mi hospital, sobre todo en lo que son algunas cuestiones puntuales, como por ejemplo los chicos con baja talla, claro, dentro de los cuales se encuentra la acondroplasia. Y ellos, los chicos de kinesio con su residencia de kinesio, que tienen una residencia de kinesio infantil, hicieron un trabajo de extensión con el cual ellos van a las escuelas de los chicos que son sus pacientes. Ah, mira. Sí. Y van, explican lo que es la condición, hablan con los chicos, hablan con las maestras, hablan con los padres, y en base a eso ven o delinean estrategias para mejorar la calidad de vida de ese niño. Por ejemplo, adaptar los inodoros, adaptar los bancos, adaptar el pizarrón, para que la calidad de vida de ese niño dentro de la escuela pueda ser óptima. Claro. ¿Sí? Entonces se ve mayor compromiso. Eso lo vemos en los distintos niveles, que siempre hay algunas cuestiones, sí, siempre van a haber obstáculos, digamos, claro, pero yo creo que hay un cambio en lo que es la sociedad. Algo tan importante, la integración, como decía doctora, por ejemplo, acá en nuestra comunidad, más precisamente en la gestión del intendente, vemos con chicos con síndrome de Down que trabajan, que están ahí, que comparten con el personal, que hacen determinadas funciones específicas, y que esto da la pauta, ¿no?, del crecimiento para no ocultar, para integrarlos a la sociedad, que es importante, ¿no? Exacto, digamos, y son cuestiones que engrandecen a una sociedad, ¿sí? Poder incluir, poder abrir la mente, engrandece siempre. Entonces yo creo que es una cuestión muy importante de remarcar, y cada vez que uno lo vea de aplaudir, ¿no es cierto? Claro, totalmente. Doc, por último, preguntarle, bueno, ahí se atienden, ¿no?, a los chicos con obra social y sin obra social también, ¿no? Sí, en el servicio se atiende indistintamente, por supuesto, con turnos programados, y eso que hoy comentabas de la edad es importante porque como somos el único servicio todavía de genética en la provincia, nosotros, si bien el Hospital Pediátrico de Resistencia atiende hasta los 14 años, el servicio de genética no tiene por el momento límite de edad. Sí, o sea, seguimos atendiendo a nuestros pacientes por más que tengan 20. Qué lindo. Claro. Qué lindo saber eso, la verdad, sí, que bueno, para mí fue una noticia linda, así que bueno, seguramente la estaremos visitando. Doc, la verdad, felicitaciones a todo el personal de ese hermoso hospital, y realmente a usted también por aprender juntos sobre todo de estas patologías, y bueno, a no quedarnos, sino a empezar a investigar y bueno, a meternos en estas cosas también, que bueno, hoy en día diariamente, y ojalá la inclusión sea mucho más todavía más adelante. Sí, así lo esperamos todos, y bueno, un gusto, y cuando quieran por ahí hablar de algún tema por ahí puntual que se les presente o lo que sea, bueno, ya tienen mi teléfono. Muchas gracias, Doc. Sí, muchas gracias. Saludos, que tengan un buen día. Bueno. Excelente día. Bueno, gracias.